Profesor, o buenas tardes, no sé cuándo estás mirando esto, pero hoy le hablaré sobre la persona humana como sujeto del derecho internacional. Este concepto es relativamente reciente en la historia del derecho internacional público, como hemos visto en clase, pero ha revolucionado la forma en que entendemos la protección de los derechos humanos y la responsabilidad individual en el ámbito global. Los tres aspectos claves que voy a hablar de hoy es la subjetividad activa del individuo, el sistema interamericano de protección de derechos humanos y la subjetividad pasiva, que se refiere a la persecución de crímenes internacionales que hemos visto en la historia. Estos temas nos mostrarán cómo el individuo ha ganado protagonismo en el ámbito internacional, tanto como titular de derechos como responsable de cumplir con obligaciones. La inclusión de las personas humanas como sujetos de derecho internacional se debe a la tendencia humanizadora del derecho internacional público. Esta transformación ha sido impulsada principalmente por el desarrollo del movimiento de derechos humanos y la necesidad de proteger esos derechos en el ámbito internacional. Un hito clave fue la creación de sistemas de protección internacional basados en tratados, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue establecido en 1979, que reconoce un conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, y además establece órganos especializados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta humanización también dio lugar al derecho internacional de los derechos humanos como una rama especializada del derecho internacional público. Y esto garantiza que los derechos fundamentales de las personas están protegidas incluso frente a los mismos estados. Comenzando con el primer punto, que es la subjetividad activa del individuo. El individuo, como sujeto de derecho internacional, ha adquirido la capacidad de acceder a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, lo que evidencia la creciente humanización de este campo jurídico. En el sistema interamericano, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a las personas, organizaciones guber- no gubernamentales y grupos de particulares presentar denuncias contra estados que hayan ratificado la convención y aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como establece el artículo 62. Este acceso directo permite a las víctimas buscar jurídicamente justicia más allá de las fronteras nacionales, especialmente cuando los sistemas internos fallan o son insuficientes. De manera similar, en el ámbito europeo, el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los ciudadanos la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de agotar los recursos judiciales internos, que serían las cortes locales o los tribunales locales. Este tribunal se ha consolidado como una instancia crucial para garantizar que las violaciones graves de derechos humanos no queden impunes, incluso en democracias consolidadas. Ambos sistemas comparten el objetivo de fortalecer la protección internacional de los derechos humanos y proporciona un recurso efectivo para las personas afectadas por abusos estatales. Estos mecanismos internacionales no solo reconocen la dignidad inherente de cada individuo, sino que también contribuye a la consolidación de un órgano jurídico global basado en la justicia y el respeto de los derechos fundamentales. Además, ofrece precedentes legales y herramientas que ayudan a desarrollar estándares más altos de protección a nivel nacional. Y aunque el acceso a estos sistemas depende de la voluntad de los estados de someterse a esta jurisdicción,
Su existencia marca un avance significativo en la evolución del derecho internacional hacia un enfoque más centrado en el individuo. El segundo punto es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecido bajo el marco de la OEA, constituye un ejemplo fundamental de la institucionalización de los derechos humanos en la región. Su origen se remonta a la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, un documento que reconoce derechos y responsabilidades fundamentales en el continente. Este sistema está compuesto por dos órganos principales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, que ejerce funciones contenciosas y consultivas. Un aspecto notable de este sistema es su capacidad para abordar casos individuales, emitir reconocimientos vinculantes y establecer precedentes jurídicos en la interpretación de los derechos humanos. Un ejemplo, un ejemplo emblemático es el retiro temporal del Perú del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 1999 y su regreso en 2001. Este evento resalta cómo los estados manejan su relación con sistemas internacionales de protección de derechos humanos, a menudo en respuesta a dinámicas políticas internas. Y en el caso de Perú también pone de manifiesto la tensión inherente entre la soberanía estatal y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por un lado, en este caso, los estados buscan preservar su autonomía en la toma de decisiones y por otro, enfrentan la presión de la comunidad internacional y de su propia ciudadanía para cumplir con estándares universales. Este balance es un desafío constante, pero también subraya la importancia de contar con sistemas regionales que complementen los esfuerzos nacionales. El último punto sería la persecución de crímenes internacionales. La subjetividad pasiva del individuo se refiere a su responsabilidad jurídica ante la Comisión de Crímenes Internacionales, marcando un avance significativo en el derecho penal internacional. Este concepto comenzó a consolidarse tras la Segunda Guerra Mundial, como lo expliqué en clase, especialmente con los juicios de Nuremberg, donde por primera vez se responsabilizó a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el desarrollo de tribunales penales, como las establecidas para juzgar a los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, reforzó esta noción, mostrando que actos, los actos cometidos en el conflicto del distrito no quedarán sin respuesta. En 1998, el Estatuto de Roma marcó un hito al crear la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, como una institución permanente para abordar los crímenes internacionales más graves. La CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, lo que establece un marco legal claro para sancionar estos actos. Este desarrollo subraya un principio fundamental del derecho internacional, que ningún individuo, independientemente de su posición o poder, está por encima de la ley. El sistema de la CPI también busca cerrar las reglas legales existentes, especialmente en situaciones donde los diputados no pueden o no quieren cumplir con la responsabilidad de investigar y procesar a los responsables. Este enfoque asegura que las violaciones graves del derecho humano no pueden impunirse y refuerza el principio de responsabilidad penal individual. En conclusión, en resumen, la persona humana ha pasado de ser un simple objeto de las normas internacionales a convertirse en un sujeto activo con derechos y responsabilidades
Este cambio refleja un esfuerzo global para priorizar la dignidad humana, garantizando mecanismos de protección y exigiendo rendición de cuentas. Este avance no solo resalta la revolución del derecho internacional, sino que también reafirma la importancia de colocar a las personas en el centro de la justicia global. ¿Por qué escogí este tema? Escogí este tema porque lo encuentro que es un tema muy fascinante, en donde la evolución de la persona humana como sujeto de derecho internacional refleja un cambio en el sistema de justicia y la responsabilidad y la dignidad humana. Ese tema es especialmente interesante porque muestra que a pesar de las divisiones políticas que podemos tener en este mundo y las culturas entre los estados, existe en este marco un consenso en donde hay valores universales que trascienden fronteras, como la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Además, creo que este tema nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad global, especialmente nosotros que estamos estudiando, o en mi caso, relaciones internacionales o derecho internacional. Como estudiantes, como ahorita dije, es poco. Y pues para mí este enfoque en la unidad dentro del derecho internacional es un recordatorio de que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino una herramienta para promover justicia y equidad en el mundo. Sí, profe.